lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿me ven ahí, no es cierto? Justo no tengo Sí, la tablet puesta. Bien, perfecto. Bueno, antes de arrancar, como siempre, se acuerdan que hacemos un pequeño, así, mini repasito para entrar en tema. Acuérdense que las reacciones químicas pueden ser del tipo de que una sustancia se descompone o sí, una sustancia se descompone, o puede ser de reacción de dos o más sustancias que pueden dar un producto, una sustancia distinta o una serie de productos, como lo que tenemos acá, representado. Eso ya lo tenemos. ¿Qué indica? Acuérdense que esto que nosotros expresamos así es, en forma genérica, A representa un tipo de átomo o una molécula, y B lo mismo. ¿Qué representa esta forma de escribir? Es una ecuación química, que es lo que trata de describir lo que pasa cuando a una sustancia justamente se descompone o reacciona con otra. Siempre por convención, acuérdense que las sustancias que están expresadas de un lado de la flecha se llaman reactivos y las que están expresadas del otro lado se llaman productos. La simple flecha nos va a indicar que esa reacción va a ocurrir en forma unidireccional, o sea que es una reacción que nosotros podemos clasificar como reacción irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se produce la reacción, no hay vuelta atrás. Por ejemplo, yo les puse acá una reacción muy simple, que es la del sodio metálico, que cuando se combina con el oxígeno forma el óxido de sodio, y ese óxido de sodio no podemos volver a tener oxígeno y sodio en forma sencilla, ¿sí? Tenemos que hacer procesos que escapan a una reacción, ¿sí? Bien, pero existe otro tipo de reacciones, que es como la que tenemos acá, que siguen teniendo las mismas características, o sea, lo que está del lado de la flecha, que son los reactivos, del lado de izquierda, y lo que están del lado de la derecha son los productos, pero difieren en las otras, fíjense, en la doble flecha. Y esa doble flecha lo que va a indicar siempre es que estas reacciones, independientemente si sean de uno solo de un solo reactivo, de dos o de más, siempre van a ser de tipo reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos reactivos, en algún momento esos reactivos van a ir reaccionando y van a ir generando productos, pero a su vez también esos productos durante el transcurso de la reacción se van convirtiendo en reactivos. O sea, hay un intercambio de átomos y de moléculas de manera tal de que esto es dinámico. Entonces, por eso nosotros podemos establecer un equilibrio, una constante de equilibrio, o sea, nosotros podemos tratar de averiguar qué le está pasando al sistema en ciertos momentos, o sea, en determinados tiempos, ¿sí? Porque tenemos una condición de equilibrio. ¿Y qué quiere decir esa condición de equilibrio? ¿Qué leyeron? Que la cantidad Ajá. de reactivos que se transforman en productos es igual a la cantidad de productos que se transforman en reactivos. ¿En concentración, me estás diciendo, Lucas? Claro. A ¿Cómo se ver, llama? a Ahí ver. estaría en equilibrio. A ver, otro que haya leído alguna otra cosita. Yo tengo acá, lo que escribí, es que el equilibrio se alcanza cuando las velocidades de las reacciones se igualan y las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes a través del tiempo. Ahí Y me gustó había un poco. Ahí más. Y otra cosa que agregué es que esto es así porque se consumen a la misma velocidad que se forman. Exacto. Sí, entonces a prestar atención. Esta doble flecha lo que me va a indicar es que hay lo que dijimos es un proceso de formación de productos y a su vez en el mismo tiempo uno de descomposición de productos. Entonces, el equilibrio se va a alcanzar no cuando las concentraciones se igualen,
sino cuando la velocidad que se llama, cuando va en un sentido se llama directa, cuando va hacia la formación de productos se llama directa, y cuando vuelve, o sea, cuando se reconstituye ese reactivo, se llama velocidad indirecta. Entonces, cuando la velocidad directa iguala a la indirecta, entonces decimos que esa reacción se encuentra en equilibrio. Y las concentraciones permanecen constantes, no necesariamente iguales. ¿Está? Entonces, nosotros podemos representar ese cambio, y lo que tienen que saber ustedes es, cuando ven un gráfico, identificar quién va a ser el reactivo y quién va a ser el producto. Siempre los reactivos se van a consumir, siempre, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos representar a un reactivo, lo que tenemos que ver es que la concentración de ese reactivo, de esa sustancia, tiene que disminuir en el tiempo. Y como es una reacción reversible, va a haber un tiempo que se llama tiempo de equilibrio, donde las concentraciones permanecen constantes. ¿Está? Este es un gráfico típico de equilibrio químico. Fíjense acá, el que está en azul, que corresponde al tetróxido de nitrógeno, va a ser el reactivo. ¿Por qué? Porque va disminuyendo en el tiempo hasta llegar a una situación de equilibrio, mientras que el dióxido de nitrógeno va a ir aumentando en el tiempo hasta obtener un tiempo de equilibrio donde sus concentraciones permanecen constantes. Fíjense que por más que sean constantes, no son iguales, ¿sí? Son constantes, no varían en el tiempo. Esa es la condición de equilibrio. ¿Está? ¿Qué cosas tienen que mirar cuando ustedes ven un gráfico? Es fijarse detenidamente qué les dice el eje Y. Si hay concentración molar, o si está expresada esas cantidades, están expresadas solamente en moles o están expresadas en gramos. El gráfico puede expresarse de distintas maneras. ¿Estamos? Si nosotros tenemos moles, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio, ya lo habrán visto, es una expresión que necesita expresar sus cantidades de reactivos y productos en concentración molar, o sea, en moles por litro. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? No hay preguntas. Ah, no hay bien, preguntas. perfecto. Profe, Sí. yo quería saber lo de la concentración que permanece constante. ¿Tiene alguna relación con la temperatura también? Porque eso como que lo resalta mucho, de que tiene que ser la misma temperatura, Sí. o algo así. Ahora lo vamos a ver. En realidad, las concentraciones pueden modificarse a una sola temperatura o a distintas temperaturas. Las concentraciones se van a modificar cuando nosotros lo que hacemos es rompemos este equilibrio, ¿sí? Esta situación de concentraciones que van variando es una etapa inicial en una reacción, ¿sí? Cuando nosotros mezclamos dos sustancias, el cambio en las concentraciones van a aparecer siempre. ¿Por qué? Porque se tiene que llegar en un momento a un equilibrio en esa reacción química, porque la reacción es reversible. Cuando nosotros estamos en el equilibrio, puede ocurrir que querramos romper ese equilibrio, ¿sí? Volver a otro estado de cambio. Entonces ahí vamos a, una forma de romper el equilibrio es modificando las concentraciones, ¿sí? A una misma temperatura. Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la constante de equilibrio es la misma, ¿sí? Siempre que la temperatura permanezca constante. O sea, nosotros podemos manejar las concentraciones y mantener la constante, el valor de la constante en un único valor. ¿Se entiende lo que...? ¿Quién me preguntó que no presté atención justo? Yo, Brisa, sí se entiende. Bien, dale, Brisa. Bien, entonces, de nuevo, si nosotros tenemos una reacción de este tipo, que es, esta es genérica, ¿no es cierto? El reactivo A más B, que da C más D, en forma reversible, nosotros podemos calcular esa constante de equilibrio, y esa constante
se va a expresar siempre de esta manera, que es la multiplicación, o sea, la relación entre los productos, siempre es los productos elevados a la cantidad. Por ejemplo, si yo tengo la cantidad de C, tengo que respetar siempre ese valorcito, ese numerito que está adelante en la reacción química, que se llama coeficiente estequiométrico. Entonces es la cantidad de C elevado a ese número de coeficiente estequiométrico, lo mismo multiplicado por la cantidad de D elevado a ese valor. Esos corchetes que ustedes ven acá indican que la cantidad que ustedes tienen en este caso de productos, siempre tiene que estar expresada en moles por litro, en concentración molar. Y la constante termina de escribirse cuando nosotros dividimos esas concentraciones de productos sobre la cantidad de reactivos, siempre en multiplicación, ¿no es cierto? Es el producto de los productos dividido el producto de los reactivos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que dijimos que teníamos que tener presente? Eso no se tiene que olvidar, ¿sí? Que la constante de equilibrio permanece, el valor de la constante de equilibrio siempre es el mismo, salvo que cambie la temperatura. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros queremos trabajar o resolver problemas de tipo de equilibrio, es importante contar con la ecuación química, ¿sí? Saber los estados de agregación de cada una de las especies que intervienen en la reacción química, que esa reacción química esté balanceada, ¿sí? ¿Qué quería decir eso? Que la cantidad de reactivos, de átomos que hay en los reactivos, tiene que ser la misma que lo que hay en los productos, independientemente de la especie química que nosotros tengamos, ¿sí? Y otra cuestión es que la constante de equilibrio se escribe en forma adimensional, quiere decir que no tiene unidades. ¿Estamos? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un equilibrio de tipo homogéneo, es lo que estamos representando acá arriba. Siempre que las especies estén todas en el mismo estado de agregación, nosotros decimos que ese equilibrio se llama equilibrio homogéneo. Y tenemos que tener en cuenta esto que dice acá, ¿sí? Que las únicas especies que intervienen en la constante de equilibrio son las que están en estado gaseoso o en estado acuoso. Los líquidos y los sólidos tienen un valor de 1, o sea, no intervienen en la constante de equilibrio. ¿Estamos? Ahora, si esa reacción química, voy rápido porque se supone que esto es un repasito de lo que estuvieron viendo, ¿no? Si ese equilibrio es heterogéneo, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una reacción química, vamos a tener estados de agregación distintos. Por ejemplo, aquí, fíjense, el óxido, ¿qué será? ¿Férrico o ferroso este? Este óxido. ¿Férrico? Y aquí el oxígeno tiene Férrico. -2 siempre, ¿no? El oxígeno tiene siempre -2. ¿Y el hierro qué estado de oxidación puede tener? ¿No es 2 y 3? Vamos para ver. 2 y 3, exacto. 2 y 3. Entonces sería férrico, profe, ¿no? Porque es el más chico. 2 y 3. ¿Y el más chico cuál era? Justo al revés. 2. 2. Dale, Elisa, 2. O sea que es óxido ferroso. ¿Sí? Bien. De nuevo, equilibrio heterogéneo, ¿cómo lo identifico? Mirando el estado de agregación. Por eso, cuando nosotros estamos en equilibrio químico, tenemos, de nuevo, la ecuación química tiene que estar escrita perfectamente, tengo que tener identificados los estados de agregación y tengo que chequear siempre que haya la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que los productos, ¿cierto? Fíjense, acá tengo un hierro, del lado de los productos tengo un hierro. De otra manera, en otra especie química, pero hay un átomo de hierro. Tengo 2 átomos de oxígeno como reactivo, y acá tengo 2 átomos de oxígeno formando este compuesto.
y tengo un átomo de carbono de este lado, y del lado de los productos un átomo de carbono. O sea que esta reacción está balanceada. ¿Puedo escribir la constante de equilibrio? Sí, dijimos que era el producto de los productos, hierro y dióxido de carbono, pero fíjense que el hierro está en estado sólido, no interviene en la constante, por eso solamente pongo la concentración molar del dióxido de carbono. Y la constante es sobre el producto de los reactivos, pero de nuevo, el óxido ferroso está como sólido, no interviene, solamente va a intervenir el monóxido de carbono, ¿sí? Por eso la expresión es esta. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver qué pasaría en la actividad 1.1. ¿Qué ven ahí ustedes? Dice, el transporte de oxígeno en sangre se puede representar mediante la siguiente ecuación, o la siguiente, a ver que corro mi cosita, ecuación, ¿sí? Y tenemos la ecuación química representada acá. Y bueno, ya me fijo, está bueno porque tiene los estados de agregación, fíjense que acá es AC, a veces aparece como AQ, porque está escrita en inglés. Es una reacción reversible, por lo tanto ya me interesa porque eso quiere decir que yo puedo de alguna manera, se podría de alguna manera modificar estas concentraciones, ¿sí? Acá tienen una expresión de la hemoglobina, ya la vamos a ver un poco más en el segundo cuatrimestre. No está Sole, que es la que siempre nos da las pautas de qué se ve en biología. Seguramente ya algo habrán visto en biología. ¿Qué pide en este problema? ¿Qué es lo que tenemos acá? La hemoglobina, cuando reacciona con el oxígeno, después cuando vean la estructura de la hemoglobina van a ver que tiene capacidad de tomar por cada subunidad, está formada por 4 subunidades, por cada subunidad tiene ese bolsillito hidrofóbico donde capta oxígeno, por lo tanto puede acceder a 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Que es lo que tenemos acá. 4 átomos de oxígeno, más vale, no 4 moléculas. ¿Sí? Por cada hemoglobina. Bien. ¿Qué nos pide? Analizar los estados de agregación en todas las especies. Vemos que el equilibrio de qué tipo va a ser. Si todas las especies están igual. Homogéneo. Homogéneo. Homogéneo, homogéneo, perfecto. O sea que prestaron atención, todos se encuentran en el mismo estado de agregación que es acuoso. ¿Qué significa la doble flecha? Ya no tiene ninguna duda. Siempre, siempre es ecuación reversible. ¿Sí? Bien, y después, ¿qué otra cosa nos va a pedir? Es que escribamos la constante de equilibrio, y bueno, ya sabemos, relación de productos sobre concentraciones molares de los reactivos. Fíjense, aquí tenemos en los productos no hay problema, tenemos una sola hemoglobina oxigenada, ¿sí? Mientras que en los reactivos tenemos la concentración molar de la hemoglobina libre siempre por, nunca más, las moléculas de oxígeno intervinientes. Para que esta ecuación esté balanceada necesitamos 4 moléculas de oxígeno. Entonces, ese 4 es el que va a estar como exponente, ¿sí? ¿Estamos? No es lo mismo que acá, fíjense que acá, porque por ahí les suele dar confusión. Siempre el exponente en la constante de equilibrio es el numerito que está adelante, que se llama coeficiente estequiométrico. Acá es 1, si no se escribe, acá es 4 y acá es 1 de nuevo. ¿Estamos? Si tienen duda, pregunten, chicos. Ro, acá hay una consulta Ajá. que la hace Gonzalo Luna, que pregunta sobre la ley de acción de masas. A ver si podría ser un poquito más específico en relación a la duda.
no en el libro de Petco está toda la parte teórica, Gonzalo. Yo te diría que lo ampliemos de Profe, ahí, ¿sí? creo que es porque lo dijo porque estábamos en otra parte y justo coincidía con eso. Porque lo preguntó hace un rato. Y yo estoy con la internet un poco lenta, por eso... ¿Qué es lo que quería saber de la ley de acción de masas? Vieron que por ahí no nos metemos tanto en esa parte tan química, pero sí ustedes tienen que saber que se tiene que cumplir, que la cantidad de reactivos, esto sería el principio de Lavoisier, que la cantidad de reactivos siempre tiene que ser igual a la cantidad de productos en átomos, no en especies, ¿sí? Porque, y bueno, y otra cosa, si nosotros tenemos, que eso es la ley de acción de masa, si no me falla la memoria, es que, por ejemplo, en una reacción química, nosotros siempre vamos a, en una ecuación química, siempre vamos a escribir la expresión más simple. O sea, si nosotros tenemos hemoglobina que esté sobrando en esta reacción química, si tenemos la hemoglobina que llega hasta los pulmones y en el pulmón hay un exceso de oxígeno, a mí no me interesa ese oxígeno, a mí me interesa solamente el oxígeno que va a reaccionar con la hemoglobina. Y la relación estequiométrica siempre es 1:4. Quizá eso es lo que estaban preguntando. Acá dice que en el Chang la ecuación está con ese nombre, pero no la define bien. En realidad hay una constante en los sistemas, en cualquier sistema material. O sea, hay una conservación de masa y de energía. Nosotros no, como te dijo Roxana, no ampliamos mucho más el tema, porque en realidad esto es una pequeña introducción, ¿sí? Pero todo lo que se encuentra como reactivo después tiene que aparecer en los productos, combinado o no. ¿Se entiende? Y más que nada los equilibrios. No, pero lo que no tiene que haber es el mismo reactivo. Por ejemplo, en esta misma ecuación, no puede haber hemoglobina, por más que sobre, de este lado, ¿sí? Porque la expresión matemática de la ecuación química siempre es mínima, es lo mínimo que reacciona, en forma estequiométrica, que quiere decir en forma exacta. Exacto. ¿Está más o menos la idea? Bien. Bueno, acá contesta que sí. Ah, perfecto. Yo no puse el... Esperen que pongo el chat, entonces voy viendo si me contestan. Yo te lo me lo vas controlo. leyendo. Dale, Sí. dale, Yo perfecto. también estoy viendo, Ah, perfecto, Debbie. Bueno, perfecto. Sí, Ellas sí, van así no contestando, te... Sueli. Muy bien. Este ejercicio es el que Aileen, me parece, preguntó en el foro, si Sí. podíamos aclararlo porque era así como un poquito más confuso. Bueno, fíjense. Dice, se tienen las siguientes reacciones químicas, algunas de estas son biológicas, otras son químicas puras, con sus respectivos valores de constante de equilibrio para una temperatura determinada. Fíjense que acá tienen las constantes, siempre las constantes de equilibrio son valores que se encuentran tabulados. Eso quiere decir que si nosotros queremos conocer de una reacción química su constante de equilibrio, su valor de constante de equilibrio, podemos recurrir a se llaman handbooks, ¿sí? Serían a libros específicos donde ustedes tienen bien pautadas las constantes, las densidades, o sea, todos los datos referentes a las especies químicas y a las reacciones químicas, si están metidos en ese tema, van a poder conseguir, ¿sí? Entonces, este es un dato tabulado. Fíjense que las constantes no tienen unidades, son adimensionales. Y siempre que nosotros vamos a identificar un valor de constante, es fundamental escribir la temperatura. ¿Por qué? Porque a distintas temperaturas ese valor de constante es distinto. ¿Estamos?
Bien, ¿para qué nos servirá a nosotros conocer el valor de constante? A ver qué pudieron leer de eso. ¿Alguno que haya leído un poquito más? ¿Por qué existen tablas donde nosotros podemos ir a buscar un valor de constante? ¿Qué me indica? Por ejemplo, en el ejercicio 1, fíjense que siempre que vamos a hablar de equilibrio, de nuevo, yo soy repetitiva, pero porque a fuego les tiene que entrar, ¿sí? Siempre tiene que estar la ecuación balanceada en todas, y siempre tiene que estar el estado de agregación, por lo mismo que hablamos hace un momentito. ¿Para qué yo necesito conocer ese valor de constante? Por ejemplo, ¿qué me indica esta constante aquí para esta reacción? Para saber cuándo está en equilibrio la reacción. Y a ver, ¿qué más podrían pensar? ¿No es para saber si se ¿Está en va a formar equilibrio? más producto? Está en equilibrio porque nosotros ya sabemos que tengo esto, ¿sí? Esto me indica que la reacción en algún momento va a lograr un equilibrio porque es una reacción reversible. Entonces, no es para saber que está en equilibrio porque el equilibrio me lo va a dar esta doble flecha. ¿Quién más contestó ahí que justo estaba hablando? Yo decía que si, o sea, nos ayuda para saber si se va a formar más producto, más reactivo, o vamos a tener la misma proporción. A ver, y entonces, por ejemplo, si yo tuviera esa ecuación 1 que dice que el cloro gaseoso a temperatura ambiente, porque es 25 grados Celsius, dice que se descompone en 2 átomos de cloro. Acá está escrito cloro más cloro, pero en realidad si lo quisiéramos simplificar diríamos 2 cloros, ¿no es cierto? 2 átomos de cloro. Entonces, me indica que esa reacción tiene esta constante de equilibrio. Si nosotros sabemos que la constante de equilibrio es una relación entre lo que se formó dividido lo que tenemos, si este valor ¿es chico o es grande este valor? Es muy chico. Es muy chiquitito porque es a la menos 38. Acuérdense que quiere decir que si el exponente es negativo, hay 38 lugares después de la coma, o sea que sería 0,00000 hasta completar 37, y el 38 es este, que es el otro punto antes de la coma. O sea, es un valor muy pequeñito. Eso quiere decir que en mi reacción yo tengo muy poquito reactivo y mucho producto, muy poquito producto y mucho reactivo, porque si un valor muy chiquitito se divide sobre un valor grande, esa división es un valor muy pequeño. ¿Sí o no? Matemáticamente me está indicando que hay muy poco de esto. ¿Estamos? Entonces, un valor de constante de equilibrio muy pequeño me indica que la reacción es desfavorable en el sentido en que está escrita. ¿Sí? Quiere decir que esta reacción a temperatura ambiente prácticamente no ocurre. ¿Se entiende? Volvemos a decir si por ahí se complica. Claro, se dice que prácticamente no ocurre porque ocurre demasiado poco, sería. Claro, muy poquito se descompone. O sea, cuando nosotros tenemos... despreciable. Exacto, cuando tenemos cloro en un recipiente gaseoso, o sea que tiene que estar cloro en el recipiente cerrado, no va a haber un equilibrio de cloro molecular y cloros atómicos. Prácticamente, si nosotros tenemos ese recipiente cerrado con cloro, vamos a tener la mayoría, siempre algo, porque hay un equilibrio, quiere decir que algo se va a formar de producto de cloro atómico, pero muy poquito se va a, o sea, es muy poquita la cantidad, algo se va a formar. No es que hay 0 de producto, hay algo, es muy escaso, por eso ese valor de constante es muy chiquito. Y fíjense en este otro, en el segundo, tenemos trióxido de azufre en agua, ¿y qué obtenemos ahí? Obtenemos ácido sulfúrico. La constante es alta.
a esta temperatura, guarda, no a temperatura ambiente, a esta temperatura, nosotros fácilmente, fíjense que el valor de constante es muy alto, es grandísimo. Esto es 2 y tienen que ponerle 21 lugares, o sea, 20 ceros después del 3, y después ponerle los puntos de A3 para sacar el valor. Es altísimo el valor, ¿no es cierto? Billones debe tener. ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura de trabajo, nosotros cuando agregamos, cuando podemos hacer burbujear trióxido de azufre en agua, automáticamente obtenemos ácido sulfúrico. Y este es un proceso industrial. ¿Cómo se obtiene el ácido sulfúrico que uno compra comercialmente? Y trabajando en torres de gas y agua, en torres de agua donde se burbujea ese gas, pero a esta temperatura. O sea, es un proceso industrial. Ahora, fíjense, 3 y 4, sí. Perdón, tengo una consulta que en realidad me quedó desde antes. Cuando dijo que era desfavorable la anterior reacción, ¿a qué se refiere? Sí. ¿Es por el hecho de que forma poco producto o...? Claro, claro, porque vos, como esta reacción, fíjate, está buena tu aclaración. Como esta reacción es reversible, quiere decir que nosotros la podemos escribir como el cloro gaseoso, el cloro molecular, que se descompone a cloro atómico. Pero también podríamos escribir cloro atómico que forma cloro molecular, ¿no es cierto? La podemos escribir en un sentido o en el otro, porque esto acá me hace que sea... que pueda escribirla de un lado o del otro. ¿Se entiende lo que digo? Yo puedo escribir esta ecuación número 1, como está escrita, o podría también tenerla como reactivo al cloro atómico que va a generar cloro molecular, en el otro sentido. En este sentido en el que está escrita, cuando es de descomposición del cloro, es poco favorable, o sea que prácticamente no ocurre. Si yo tuviera 2 cloros atómicos que van a reaccionar para formar cloro molecular, la constante es otra, no es esta. Y si esta es muy desfavorable, la otra, en el otro sentido, es totalmente favorable. No es este mismo valor, es otra constante, pero sí seguro que va a tener un exponente positivo. Por eso siempre tenemos que aclarar, si esta reacción química, como es reversible, tiene esta constante de equilibrio, esta reacción no ocurre prácticamente o es poco favorable en ese sentido en que está escrita. ¿Está, Suriñe? Sí, ahí entendí, gracias. Entonces yo me iba sintiendo, pero no sé si me... No, yo no te estoy viendo porque estoy presentando la pantalla. Bien. Con razón yo hice así, tranquila. Claro, no. Acá tenemos que pensar que estamos como los cieguitos, tenemos que o tocarnos o hablarnos, o sea, algún tipo de comunicación distinta de expresiones. Muy bien. Bien, fíjense para el caso de estas dos, que ya estas dos, la 3 y la 4, son reacciones químicas. También son reacciones químicas, pero son biológicas. Las vamos a ver un poquito más en el segundo cuatrimestre, igualmente ustedes ya están teniendo aproximaciones en biología, ¿no? Y acá les dice también, a 25 grados Celsius, y sí, porque generalmente es la temperatura ambiente. Igual nosotros, si estamos trabajando con reacciones biológicas a nivel orgánico, la temperatura no es 25, sino que es 38, ¿no es cierto? 37, perdón, 37,2, 37,5. Entonces, de nuevo, esta reacción química, después vamos a ver que no ocurre así tan panchamente, sino que necesita unos intermediarios, los vamos a ver que son las enzimas, que las vamos a ver después. Tiene un valor de constante de equilibrio, que en el caso de la reacción 3, fíjense que es pequeño, quiere decir que ocurre en este sentido, pero es poco favorable también, mientras que la segunda, que es la glucosa, la desfosforilación de la glucosa,
es un proceso que ocurre un poco más favorable en ese sentido, o sea, la desfosforilación ocurriría, ¿sí? Pero no es algo que sea favorable. Fíjense lo favorable y lo desfavorable, que son valores grandísimos. Estas son reacciones que, si bien son las dos positivas, o sea, las dos son valores pequeños de constante, ¿sí? Entonces también vamos a ver que para que ocurran estas reacciones se necesita tener algo más. Y ustedes vieron algo, seguro, algo que tiene que ver, por ejemplo, con el ATP, con la monedita de energía. O sea, necesitan acoplarse estas reacciones para que se lleven a cabo. Todo esto información extra, ¿no? ¿Entendieron cómo hay que analizar este ejercicio 2.1? Este y todos los demás que van a tener esta consigna. Cuando tengo una reacción química, lo primero que me fijo es, ¿tengo la temperatura de trabajo? ¿Por qué? Porque va a modificar la constante. ¿Tengo el valor de constante? Sí, puedo tener o puedo calcular. ¿Tengo el estado de agregación de todos los participantes de la reacción química? Sí, entonces puedo continuar. ¿Tengo la ecuación balanceada? Sí, entonces puedo continuar. ¿Estamos? Bien, seguimos. Yo, si no escucho alguna... Profe, hay una pregunta sí, en el chat que me pareció interesante. A Mariel ver. pregunta, ¿o sea que en la 3 y la 4 no hay que balancearlas? Dice que intentó para la fórmula y no pudo. No las balanceen a esa, ¿por qué? Porque nosotros acá no tenemos todavía el conocimiento suficiente para poder saber ni cómo está escrita, cómo es. Las que balanceamos nosotros son las inorgánicas, que es las que estuvimos viendo hasta ahora. Acuérdense que nosotros vamos aprendiendo y es como una espiral el conocimiento, ¿sí? Al principio vimos cositas muy sencillas que tienen que ver con los estados de agregación, y ahora, por ejemplo, acá, nosotros ya sabemos qué significa G y qué significa L y qué significa S entre paréntesis, porque lo vimos en la unidad 1. Pero estas las vemos en el segundo cuatrimestre. Entonces, si nosotros tenemos una reacción química de este tipo, ya no vamos a obviar, no vamos a pensar en balancear las ecuaciones orgánicas, ¿sí? Las biológicas. Esas se las vamos a dar balanceadas. ¿Sí? A mí me pasó lo mismo con esa, que yo fui de las que pregunté en el foro si podía explicar eso, porque como no sabía traducirlo a la fórmula química, lo busqué en internet, pero salían un montón de cosas y no sabía cuál era la correcta. Claro, no, por eso, si son reacciones que son biológicas, es para analizar la constante de equilibrio, ¿sí? Aquí, acuérdense que si nosotros estamos hablando de estas reacciones, van a ocurrir o dentro de la célula, que ya saben que la célula tiene un citosol que es acuoso, ¿no es cierto? O sea que todas estas sustancias van a estar en medios acuosos. Si están en sangre, también la sangre es un medio acuoso que tiene mucha proporción de agua. Entonces siempre las reacciones biológicas van a ocurrir en el organismo en un medio acuoso, ¿sí? Pero ustedes aquí no se preocupen, no tienen que balancear si son reacciones biológicas. Para las biológicas nosotros se las damos balanceadas, ¿sí? ¿Más tranquilos? Sí. Bien, bueno. ¿Cuál de las reacciones tiene más tendencia a formar productos? Entonces, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Si es a cualquier temperatura, pensamos en la 2, porque es la que tiene mayor constante. Si es a la misma temperatura, porque nosotros siempre tenemos que, cuando queremos comparar constantes, siempre a la misma temperatura, o sea que aquí, esta está como incompletita, ¿sí? Porque yo tengo que asegurarme que si voy a comparar constantes de equilibrios, esas tienen que estar a la misma temperatura. Entonces, entre la 1, la 3 y la 4, la que tiene mayor tendencia a formar productos, o lo que es lo mismo, mayor, como les decía hace un ratito, se me fue, bueno, mayor tendencia a formar productos, entonces es la que tiene una constante más, o es más favorable, eso es lo que les quería decir, ¿sí? ¿Cuál es la reacción que es más favorable, escrita como está? Es la última, ¿sí?
¿Estamos? Y es lo que decimos acá. ¿Sí? Esta, si pensamos solamente en comparar el valor numérico, pero aquí no estamos viendo la temperatura. Y si es a la misma temperatura, es la 260. ¿Estamos? Es la última. Y después nos pregunta, ¿cuál de las reacciones tiene mayor tendencia a que la sustancia permanezca como reactivo? ¿Qué me dicen ahí? ¿Cuál va a ser? La primera, La primera, porque tiene un valor más pequeño de constante. Siempre piensen ustedes matemáticamente. Si el valor, si esa fracción es muy chiquita, quiere decir que lo que está debajo del denominador tiene que ser algo muy grande. Y lo que está abajo del denominador en la constante de equilibrio es la cantidad de reactivo. Entonces, si el valor de constante es muy chico, quiere decir que hay mucha cantidad de reactivo y poca de producto. ¿Estamos? Entonces, si vemos quién es, seguimos. Entonces, la que tiene mayor tendencia a permanecer como reactivo va a ser la número 1. ¿Estamos? ¿Entienden, Brisa? ¿Te quedó claro qué significa la constante de equilibrio y cómo la tenemos que relacionar? O a Sí, todos, ¿no es profe, me cierto? quedó Acá somos claro. unos cuantos. Bueno, perfecto. Bien. Seguimos avanzando. Ya, y en la C, ¿qué nos dice? Escribir la presión de la constante de equilibrio para cada una de las reacciones presentadas. Entonces tenemos que volver acá y fíjense que para escribir la constante de equilibrio, acá tenemos los valores, ¿no? Pero ahora si yo quiero escribir la constante de equilibrio, tengo que acordarme que los líquidos y los sólidos no intervienen en la constante. ¿Estamos? Entonces, vuelvo de nuevo a mi pedido y tenemos para la 1, yo sé que es producto sobre reactivos, es relación 1 a 1, o sea que es la concentración molar de los productos dividido la concentración de los reactivos. Fíjense que la concentración molar de cloro y de cloro es lo mismo que escribir cloro al cuadrado, porque son los dos iguales. ¿Sí? Creo que aquí no estaba escrito, pero sí. En esta, fíjense que el agua, como está en estado líquido, entonces no interviene. Tienen que prestar mucha atención a las consignas porque a veces el agua en algunas reacciones químicas está en estado de gas. Entonces, cuando está en estado gaseoso, sí interviene en la constante. ¿Estamos? Hacemos de nuevo, es producto sobre reactivos, la reacción dijimos que estaba balanceada, es solamente hay uno de cada uno y el agua no interviene. ¿Estamos? Lo mismo para la dihidroxicetona fosfato y lo mismo para la glucosa 6-fosfato. ¿Estamos? Clasificamos los equilibrios y bueno, ya no necesitamos mucho más. Si tienen el mismo estado de agregación homogéneo, si tienen distintos heterogéneos. Profe, tengo ¿Estamos? una duda. Sí, dale, Lucas. Si se encuentra, digamos, la diferencia entre que esté en estado acuoso, que tenga AC, y que esté en estado líquido, es que si dice AC, es que esa especie está... interviene en la constante. Siempre que esté en estado gaseoso o estado acuoso, va a intervenir. Pero si está en estado líquido, no. No. Entonces, Estado normalmente líquido el agua normalmente está en estado líquido, porque nosotros generalmente trabajamos a temperatura ambiente. Pero si la reacción química se lleva a cabo a una temperatura elevada, el agua no va a estar en estado líquido, sino que está, o sea, a una temperatura mayor a 100 grados Celsius, que acuérdense que era la temperatura de ebullición del agua. Entonces, a esa temperatura, el agua no está como líquido, está como gas, y entonces sí, su concentración va a influir en la constante de equilibrio. Perfecto. Bueno, gracias. Seguimos avanzando. Yo no veo los chats, así que me avisan. Hay si consultas tienen todavía, bueno, dale. No hay consultas. No hay, todavía no hay. No. Estoy medio sorda, disculpen.
Bien, entonces, ¿ahora qué nos pide? En el 2.2, ¿alguno tuvo inconveniente con ese ejercicio? Lo pusimos para ver porque hay otros que son parecidos a este, pero lo vamos viendo rapidito. ¿Podemos ver el 2.3? Porque a mí me pasó Bueno. que, o sea, lo entendí, ¿eh? Lo que pasa es que me da me da un poquitito más que el resultado. Y quería ver si tal vez Ahora lo hice lo ven. mal. Bien, entonces ahora vemos rapidito este, que dice, se ha estudiado el siguiente proceso a esa temperatura. Fíjense que siempre en el enunciado tiene que decirse la temperatura de trabajo o al menos temperatura constante, porque no es importante el valor de la temperatura, sino que la temperatura no varíe. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio se modifica. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos pide acá? Tenemos esta reacción química, automáticamente, yo sé que es un equilibrio químico, me fijé que está en todos los estados de agregación, me fijo que esté balanceada, y aquí está balanceada. Tengo 3 oxígenos y acá tengo 2, o sea, no está balanceada. ¿Mm? Nos dice, escribir la ecuación química balanceada y la constante de equilibrio. Entonces lo primero que hago es balanceo la ecuación química, a tanteo, o sea, siempre acuérdense de empezar por el átomo central distinto del oxígeno. En este caso está balanceado. Seguimos balanceando por el oxígeno. Acá me dice que hay 3 de este lado y acá hay 2 de este lado. Entonces, de alguna manera yo tengo que jugar con el coeficiente para que me dé la misma cantidad. Si yo pongo 2, que sería el siguiente, estaba con 1, pongo 2, acá yo voy a tener 4 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno. Entonces, ya balanceo de este lado, 2 nitrógenos. Y ahí se me queda balanceado el oxígeno. Si no hubiera quedado balanceado, yo tengo que jugar con esta molécula, ¿sí? Estamos como siempre, tanteo. Bien, hago la constante de equilibrio y fíjense, la constante va a tener productos elevado al cuadrado sobre el producto, esto no es más, no hay que confundirse, el producto de los reactivos y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Para el monóxido de nitrógeno, 2. ¿Estamos? En el experimento se encontró que las concentraciones en equilibrio de esa sustancia son estas. Entonces, presto atención de nuevo. Si me dice que las concentraciones son concentraciones en el equilibrio, entonces estas concentraciones, como son molares, o sea, ¿qué me tengo que fijar? Que estén expresadas en molaridad y que diga que están en el equilibrio. Las puedo usar directamente para calcular la constante. ¿Estamos? Planteo, reemplazo la constante por los valores y obtengo el valor. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Yo repito hasta el cansancio, pero sí, me dice el enunciado que las concentraciones son en el equilibrio, puedo directamente calcular la constante. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo eso, quiere decir que hay concentraciones que no están en el equilibrio y que tengo que calcularlas yo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es el caso de la 2.3, me imagino, ¿no? Hola, profe, una pregunta. Sí. La constante de equilibrio es una cantidad adimensional. Sí. ¿No? Ah, bueno. Siempre, por más que esté la concentración molar, lo que me importa de la concentración molar que va a ir dentro de esa constante es solamente su valor numérico, no sus unidades. Yo calculo la molaridad de cada una de las especies y es la que reemplazo en esos corchetes. El valor numérico sí se va a calcular con su exponente, ¿no es cierto? Porque algún exponente va a ser al cuadrado, otro al cubo, pero la unidad no. Por eso la unidad de la constante es 0, no hay unidades, es un numerito solo. ¿Estamos? ¿Sí? Perdón, ¿podría aclarar una cosita que quería como que les quede bien en la mente? Dale. Que no es un dato superficial chicos, ¿sí? Que la constante sea adimensional, es decir, que no tenga unidad. Porque en el parcial muy probablemente aparezca el valor de la constante de equilibrio que ustedes calcularon correctamente con unidad molar, por ejemplo, y la misma opción con el mismo número sin unidad molar.
Entonces, no es un dato menor, ¿sí? Tengan en cuenta de que la K de equilibrio siempre es adimensional, o sea, no tiene unidad, es simplemente el número que ustedes calculan mediante el planteo y ahí queda. ¿Sí? Es como para que no les quede por ahí flotando como que, bueno, sí es adimensional y listo. No, tiene una implicancia que capaz están estos resultados porque ha tocado. Yo cuando la cursé también me tocó lo mismo que la masa molecular y la masa molar, por ejemplo. Entonces traten de ver cuáles son adimensionales y qué unidad lleva, si no, entre otras cosas, sí. Nada más, Claro, ese era error, lo disculpen. mismo, está bárbaro, Debbie. También acuérdense que si es lo que yo les remarcaba acá, o sea, ustedes siempre presten atención que si el docente insiste, es porque es importante. Y importante para ustedes en este momento es aprobar el parcial, ¿no es cierto? Más adelante será poder atender a un paciente y sacarlo adelante de su enfermedad. Pero ahora, en estos momentos, es aprender. Entonces, en el parcial también, si ustedes tienen concentraciones de las sustancias, pero no están en equilibrio, o no se dice que están en equilibrio, quiere decir que esas concentraciones son concentraciones iniciales, y no las podemos usar en la constante de equilibrio que solamente usa concentraciones en el equilibrio. ¿Estamos? Bien, entonces, tenemos la siguiente reacción que es pentacloruro de fósforo, que se va a descomponer en tricloruro de fósforo y cloro molecular. Estado de agregación de todos, por lo tanto todos van a intervenir en la constante, me fijo que esté balanceada, tengo un fósforo, 5 cloros de este lado, 3 y 2, 5 cloros, está balanceada. Entonces, ¿qué me pregunta? A ver, ¿qué me pregunta? Me pregunta escribir la constante, la expresión de la constante de equilibrio. Bueno, fácil, ¿no es cierto? No tiene coeficiente, por lo tanto es producto sobre reactivos sin problema. ¿Qué otra cosa me dice? En un recipiente de 12 decímetros cúbicos, que ya a esta altura yo sé que 12 decímetros cúbicos es lo mismo que decir 12 litros de capacidad, se encuentran en el equilibrio estos moles, estos moles, estos moles. Y nos pregunta cuál es el valor numérico de la constante. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? A ver, el que hizo, ¿quién fue? Brisa, creo que fuiste. ¿Qué hiciste? A ver, antes de mostrar la resolución. O el que se anime a contar, aquí estamos todos para Habría aprender. que sacar la molaridad, porque está en moles. Exacto. Primer paso, antes de hacer nada, es sacar la molaridad de cada una de las especies. Yo tengo la ecuación balanceada y me dice que esos moles que tengo están en 12 litros. Entonces, lo que voy a hacer es transformar esos moles en molaridad para cada uno de ellos. Tengo la molaridad, entonces lo único que tengo que hacer es ahora reemplazar. ¿Por qué? Porque me dice, se encuentran en el equilibrio. ¿Estamos? Reemplazo, ¿sí? ¿Y quién fue la que me dijo que no le daba? Yo, la misma. ¿Suriñe? Suriñe. Sí, ¿sabés cuál es el problemita que puede llegar a pasar? Es que si ustedes escriben, por eso yo les puse así, la reformulé a esta, ¿sí? Ustedes cuando tienen esta constante, si van a hacer toda la ecuación matemática esta de una sola vez, tienen que poner corchetes y paréntesis. Si no se acuerdan, porque es muy difícil, porque no lo practicaron mucho en el secundario, lo importante es primero resolver todo el numerador, porque esto es fácil, ¿no es cierto? Hacen este valor por este y van a tener un valor. Y después, si abajo hay más de 1, entonces también tienen que resolverlo y poner, y después hacer la fracción. Porque si ustedes ponen directamente 0,027 por 0,027 dividido 0,0175, la calculadora, como no sabe que ustedes tienen una fracción, lo que hace es a este número dividirlo por este, pero queda dividido sobre uno de ellos nada más, porque eso es utilización de la calculadora.
¿Está? Profe, igual lo Entonces, hice así, ¿eh? Lo que pasa es que ajá. me da más, en el resultado dice que ¿Cuánto te tiene que da? dar 3,8 ¿Qué valor te da? por 10. A mí me da 3,8 por 10. 4,1. A ver, Ah, sí, 3,8 así. por 10 a la menos 2. Mira lo que ¿Te dice da? ahí. Pasa que ¿Cuánto? Ya. al final de los resultados. Acá fíjate algo, Suriñe. Si a vos te da 4, acá a mí, por ejemplo, me dio 4,17 por 10 a la menos 2. A alguien que haya redondeado le pudo haber dado 4,2 por 10 a la menos 2. O también te pudo haber dado 3,9 por 10 a la menos 2. Entonces, no me importa esta raíz tanto. Esto puede variar, que tiene que ver con la forma en que nosotros redondeamos los números. Lo que no tiene que cambiar es el exponente. Entonces, yo no puedo tener 4,17 por 10 a la menos 1 como resultado, mientras que el resultado, si este es el resultado real, no puedo tener este mismo número, pero elevado a la menos 1 o a la menos 3. Ahí está mal. Ahora, si yo tengo una variación en esta, que se llama, no me acuerdo tanto de matemática, pero creo que es la matriz de este número escrito en notación científica, esta matriz puede variar. Lo que no puede variar es el exponente. ¿Estamos? Ya entendí, entonces sí me dio bien. Era por las dudas. Porque dije, perfecto. tal vez hice algo mal. Entonces, No, por las no. dudas quería preguntar. Claro, porque y el siempre resultado, acuérdense de perdón. Perdón, Lucas, ¿sí? No, te decía que el resultado con respecto a la guía varía a 3 decimales. En la guía te aparece que 3,8 y te da 4,1 y son 3 decimales que si están a la Está menos 2. bien, pero el exponente es lo importante. Claro, el ¿Cuánto da exponente es la el mismo. guía? Es el mismo. Entonces, fíjate que ese número sería, lo escribo acá en un papel porque así, sería 0,0, tiene dos lugares, ¿no es cierto?, después de la coma. 0,0417. ¿Sí? Ese valor sería 0,0417, lo que está acá. Y si vos tuvieras 0,0300, ¿cuánto? 380. 380. Bien, fíjate. Cuando vos escribís los dos numeritos, escribilo en un papel si tenés, yo ahí no tengo para escribir. Cuando vos redondeás los dos, te terminan quedando 4, porque 38, cuando ¿me siguen? Sí, Trato de hacerlo. Sí, profe. 38, si lo redondeo, me da 4. Y 417 redondeado es 4 también, porque 4 y 1, este 1 no afecta al 4. Si yo lo cortara acá, sería 4 por 10 a la menos 2. Y 3,8 sería 4 redondeado por 10 a la menos 2. ¿Se entiende? El redondeo es fundamental. Lo que no, perdón, el redondeo es redondeo. Lo que es fundamental es este valorcito. ¿Sí? Yo, para que todos por ahí, si no me siguieron, le hago rapidito. Este número sería 0, bueno, no me sale muy bien, 0,417. ¿Sí? Mientras que, este es un 0, ¿no? Mientras que el otro valor sería 0,0380. ¿Se entiende? Quiero hacerlo lo más fácil posible. Este es un 4. Claro, lo importante es que Este tenga número, los dos ceros adelante. exacto, esto es el exponente, es este valorcito que está acá. ¿Estamos? Si alguno se queda con la duda, sigue preguntando, ¿sí? Tenemos una horita todavía, así que estamos en tiempo. Bueno, voy a esperar en que Profe, borro yo hice el esto. cálculo, Sí, disculpe, yo hice el sí, dale. cálculo, calculé primero 0,027 por 0,027 como para ya dejar resuelto ese problema, y Ajá. ahí lo dividí al otro resultado de abajo, me dio 0,0416. Está bien, porque hiciste, si vos haces con la calculadora, es lo que estamos diciendo ahora.
Si vos lo haces con la calculadora, siempre vas a, si lo haces directamente, va a tener una variación, pero va a tener que ver con este valorcito. Este valor es el que se puede ir redondeando. Claro. El que nunca tiene que variar es este que está acá, que es el exponente. Claro. ¿Estamos? Sí, entiendo. Bien. Muchas gracias. Si yo, perfecto. ¿Quién habló ahí? Perdón que no miré, no escuché. No miré, digo. Yo, profe. Franco. Yo, Franco, dale Franco. Bien, entonces, fíjense aquí, si nosotros tenemos que obtener estos valores, que esta también tiene que prestar mucha atención a la forma de obtener los valores en un problema. A veces puede aparecer que nos digan, y si no, nos pueden dar para que interpretemos el gráfico. Entonces, si no me dicen todo lo que está acá, y solamente me dicen que la reacción ocurre, o sea, si no me dan esta reacción, ¿no es cierto? Pero me dicen que la reacción ocurre en este recipiente, yo fíjense que acá lo puedo saber. ¿Por qué? Porque acá me dan número de moles, no me dice molaridad. Por lo tanto, este valor siempre lo voy a tener que relacionar o dividir por el volumen expresado en litros, para que esta sea concentración molar. Si a mí no me dice la reacción química y me dice que en un recipiente tengo pentacloruro y tricloruro y cloro, ¿yo puedo saber quién es reactivo y quién es producto? Sí. ¿Por qué? Porque acá me dice que este que está disminuyendo en el tiempo, este es un gráfico de moles en función del tiempo. En el tiempo va a ser el reactivo o reaccionante, y el que aumenta en el tiempo va a ser el producto, porque es el que se va formando a medida que pasa el tiempo. En este caso, esta reacción me indica que la reacción parte de solamente la descomposición de pentacloruro. ¿Por qué? Porque en el tiempo cero solamente tenemos pentacloruro. ¿Se entiende cómo tengo que leer estos gráficos? Cuando yo quiero, me pueden decir, ocurre esta reacción, pero no me dicen las concentraciones en el equilibrio. Yo las puedo calcular. ¿Por qué? Porque este puntito que está acá corresponde a los moles en el inicio, porque es en el tiempo cero, cuando yo inicio. Mientras que en esta zona, cualquiera de estos puntos, es la zona de equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay modificación en la concentración. Entonces yo extrapolo y este valor es el valor de moles en el equilibrio. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Que no estoy viendo el chat. No, claro. No. Bien. Perfecto. Quiere decir que estudiaron mucho, ¿no? Bien. Una consulta nada más. Sí. Perdón, pero me quedó una duda. No importa que el número esté arriba, ¿no? El 0,32. Digo por el gráfico. No importa, ¿no? Acá en el gráfico. O sea, no importa que esté arriba, ¿dónde? Como que en vez de estar en la línea constante, está más arriba. Eso no importa, ¿no? ¿Acá? Sí. Esto es aproximado. O sea, pero no, ya entendí. No, ya entendí. Es 0,32. Claro, lo he visto al revés, por eso. No me di cuenta que estaba la línea de productos ahí. Claro, esta es la línea de producto. Por eso, siempre tenés que prestar atención. ¿Quién es el reactivo y quién es el producto? Y te vas a dar cuenta en esta zona. El que se consume siempre es el reactivo y el que se forma siempre es el producto, independientemente de cómo esté escrita la reacción. Porque te pueden decir, la reacción hay una reacción que ocurre de esta manera. Pero si a mí me dan o sea, de nuevo, vamos a pensar que esta reacción está escrita al revés. Pero me dan este gráfico, yo tengo que saber que el pentacloruro es el reactivo y el tricloruro y el cloro son los productos. ¿Estamos? Sí, entendí. Pasa que pensé que los números estaban al revés, pero ahí entendí. Gracias. Ahí entendimos. Bárbaro, muy bien. La idea es entender. Seguimos entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a pasar así. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que le dijimos que las concentraciones tienen que estar siempre en el equilibrio? O sea que si hay una concentración en el equilibrio,
y que la podemos usar directamente, va a haber una condición en que no hay equilibrio. Y nosotros tenemos que calcular esa constante de equilibrio, esas concentraciones en el equilibrio. Entonces, siempre que tenemos que calcular las concentraciones en el equilibrio, vamos a usar una tablita que nosotros llamamos ICE. Esa tablita va a tener que tener siempre, de forma ordenada, para no perdernos nosotros, siempre vamos a escribir las concentraciones iniciales, que pueden ser solamente de los reactivos, o solamente de los, solamente de los reactivos, o de los reactivos y productos. La química no es magia. Entonces, si nosotros en el inicio solamente tenemos, fíjense que acá tenemos, reactivos son hidrógeno y monóxido. Productos, según esta reacción, son nitrógeno y agua. Fíjense, acá está el agua gaseosa, es lo que les decía hace un rato, ¿sí? Si yo tengo en el inicio solamente concentraciones de esto y no de estos dos, yo estoy segura que esta reacción está ocurriendo en este sentido, ¿sí? Porque los reactivos son los que se van a consumir para generar productos. Si yo tuviera en el inicio solamente esto y esto, que son los productos en mi reacción, esta reacción no ocurre en ese sentido, porque no se inventan los productos se forman siempre a partir de reactivos. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien, no, profe, yo no, me perdí. Bueno, vamos de nuevo. Si yo tengo una reacción química escrita de esta manera, ¿sí? Entonces acá yo sé que estos son los reactivos y estos otros los productos. Si como dato únicamente tengo valores de nitrógeno y de agua en esta reacción, eso quiere decir que esa reacción no ocurre en este sentido. Tiene que ocurrir en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque la química es generación, reacción, pero de reactivos. Los productos siempre son los que se van a formar. Entonces, pueden estar presentes o no, pero si no están presentes, si están presentes no son productos, son reactivos. Si están presentes solo ellos, ¿sí? ¿Me entendiste? Sí, ahora sí, gracias. Ahora sí. Bien, entonces, en el inicio, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema cualquiera, nos dan concentraciones que no están en el equilibrio, porque justamente eso es lo que nos dice y nos pregunta que averigüemos las concentraciones en el equilibrio. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos las concentraciones. Siempre en el cuadrito ICE nos conviene escribir las concentraciones molares, para no equivocarnos. Entonces, si tenemos concentraciones, moles, cantidades de moles en nuestro enunciado, pasamos siempre a molaridad para completar nuestro cuadro ICE. En el cambio, ¿qué vamos a escribir en el cambio? El cambio es lo que ocurre durante la reacción química. Entonces, por convención, siempre los reactivos se restan. ¿Por qué? Porque se consumen. Entonces nosotros vamos a escribir siempre con el signo menos. Y siempre para los productos, como son los que se forman, van a tener un signo positivo, más. ¿Cuánta cantidad? Ese valor que se va a consumir para formar productos lo vamos a llamar X. Y la cantidad siempre va a depender del coeficiente de la reacción. Por eso es importante que la reacción esté balanceada. ¿Estamos? Entonces, para el cambio en esta reacción sería menos, porque se consumió, 2x, porque 2 es la cantidad, el coeficiente estequiométrico, menos 2x para el hidrógeno, más x para el nitrógeno y más 2x para el agua. ¿Se entiende? Esperen que pongo pluma. No, puntero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, y en el equilibrio siempre, ¿qué va a pasar en el equilibrio? Voy a tener que tener en cuenta lo que tenía inicialmente
menos lo que se consume. Esa sería mi cantidad que va a quedar en el equilibrio, ¿sí? Para los reactivos. Y para los productos va a ser, si yo tenía algo, le tengo que, a lo que tenía inicialmente, sumarle, y si no tenía nada, solamente considerar lo que se formó, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo el dato que me dice que se generan 0,01 molar de este producto que es agua. Entonces, esa cantidad corresponde a 2X, porque es lo que había en el cambio, ¿sí? Yo acá, ¿qué tengo? Calculé estas dos cosas y fíjense que con este valor yo sé que este valor es 2X. Por lo tanto, acá necesito X. Yo tengo que despejar este valor. ¿Lo puedo despejar? Sí, lo voy a plantear para poder calcular la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Esa cantidad, Profe, ¿cómo la hice? Sí. si, por ejemplo, entonces 0,01 molar del agua es 2X, porque antes el inicio no tenía nada, pero si hubiese tenido Claro. sería 2X más Más lo lo que que tenía en el tenía inicio. originariamente. O sea, esto sería 0 Ah, más 2X. ¿Sí? Acá claro. es 0 más X, porque se formó, porque es producto. En este caso es 0,12, que era lo que tenía, menos Menos 2X. lo que se consumió, que es 2X, 2 de monóxido de nitrógeno. Y 0,10, que es lo que tenía, menos 2 de hidrógeno, que es lo que se me consumió. Es este valor que está acá. ¿Sí? Lo mismo es, fíjense, para cualquier otro tipo de reacción química, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta reacción química que es de la formación y descomposición del oxígeno a ozono. Lo primero que me fijo siempre es que estén los estados de agregación y que esté balanceada. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno de este lado, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno de este lado. Entonces, siempre lo mismo, los reactivos se restan, los productos se forman, o sea, se suman, se le coloca el signo más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿qué tendría? Menos 3X es el cambio, porque para que se convierta a ozono tengo 3 veces lo que se me va a consumir de oxígeno, y 2 se van a formar 2X de este lado, ¿sí? De producto. Para, por ejemplo, si tengo otra reacción química distinta, que yo ya presté atención, ya está balanceada, ¿qué tengo? ¿Cuánto se me va a producir en el cambio? Menos X para este menos 2X, porque se me están consumiendo, y de este lado se me va a formar X. ¿Estamos? Más X, exacto. Si hago otra ejercitación, ya sé que tengo la ecuación que está balanceada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Menos ¿Qué me una dicen acá? X. Para Menos una menos X. una X. Para este, Menos 2X. Y para estos dos, X positivo en más ambos. X positivo para cada uno, más X y más X. ¿Estamos? Sí. Esa es la forma que ustedes tienen que siempre tener en cuenta de los cambios que ocurren en cada una de las especies en la reacción química, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es la que nos va a indicar cómo vamos a proceder para el cálculo de la constante de equilibrio. Entonces hacemos un ejercicio. Acuérdense, ahora 1:30. Acuérdense que esta clase es la primera de otra más que tenemos en la semana que viene. Así que vamos a avanzar lo que podamos hoy, completamos la semana que viene, traten de hacer todos los ejercicios que más puedan para que solamente hagamos, como ya hicimos una introducción, hagamos únicamente los ejercicios que tienen dificultad. ¿Estamos? Bien, entonces ahora vamos a aplicar esa forma ICE de resolver. O sea, fíjense que acá tenemos, en el ejercicio nos dice que tenemos una constante de equilibrio, tenemos esta reacción química, y nos dice que se conocen las concentraciones iniciales, y tenemos esta, están en molaridad.
pero no están en el equilibrio. ¿Y qué nos piden? Que calculemos, no, nos dicen únicamente que tenemos en el equilibrio esta concentración de bromo. De bromo, aquí tenemos esta, que sería el bromo reactivo, pero es una concentración en equilibrio. Entonces, lo primero que me fijo es, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo mi reacción química, pero fíjense que tengo los estados de agregación, tengo la temperatura, pero ¿qué le falta a esa reacción química? ¿Estar balanceada? Exacto, le falta balancear. Fíjense que para los datos de ese ejercicio, nosotros tenemos la ecuación sin balancear, tenemos el bromo inicial, el bromo atómico inicial, y tenemos el bromo molecular en el equilibrio. Esos son los datos. Siempre es importante rescatar todos los datos, ¿no? Para no confundirnos. Bien, ¿qué hacemos entonces? Lo primero, balanceamos, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Planteamos nuestro cuadrito ICE. Y bueno, vamos a ir completando. En el inicio, ¿qué tenemos? Tenemos bromo atómico y bromo molecular. Entonces, fíjense que en este caso tenemos los dos. Tenemos los dos acá. Tenemos esta reacción. Si el cuadro ICE está planteado como nosotros vemos la reacción química, entonces, ¿qué pasaría en el cambio? Mi reacción química es esta. ¿Cómo se modifican las X o cómo las veo? Para el bromo 2, para el bromo molecular sería menos X. Ajá. Y para el bromo atómico, más 2X. Más 2X. Más 2X porque se está generando, ¿sí? Y en el equilibrio me dice, tengo un dato yo, ¿sí? Mi equilibrio es 0,01, me lo da al valor. Pero si yo no tuviera ese dato, ¿cuál sería el valor del equilibrio? 0,063 menos X. Menos X, exacto. Y para el bromo sería 0,02 más 2X. ¿Estamos? Entonces planteo. Cuando yo planteo ese valor, fíjense que aquí, acá yo ya lo escribí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor? Pero vamos a ver cómo lo sacamos a ese valor. ¿Sí? Entonces, yo tengo los datos que son en el equilibrio, que es lo que recién me plantearon. ¿Quién habló, Suriñe, recién? ¿Yo? Sí. Ah, sí, yo fui. Sí, vos fuiste. Me estaba Bien. pensando. Estaba pensando a ver qué me retaba. No. Sí. Entonces, de ese planteo de la condición de equilibrio, que es lo que dijimos recién, yo puedo despejar X, ¿sí? En este caso despejo de los reactivos, pero podría despejar, como en el caso anterior, despejé de los productos. Lo importante es que yo tengo una ecuación donde tengo una incógnita que es X y yo la puedo de alguna manera despejar. ¿Estamos? Despejé, por eso es que tengo este valor, despejé el valor de X. Cuando yo despejo el valor de X, la puedo reemplazar en esta. ¿Por qué? Porque yo sé que en el equilibrio, sé que la concentración de bromo atómico va a ser lo que tenía inicialmente más lo que se me formó, que es 2 por X. Y X la calculé antes. ¿Estamos? Entonces puedo despejar el valor de bromo, del bromo atómico. Una vez que tengo las concentraciones en el equilibrio, puedo plantear mi constante de equilibrio y utilizar esas concentraciones. Entonces, la constante, ¿cuál va a ser? Bromo al cuadrado, bromo atómico al cuadrado, dividido el bromo molecular. Guarda cuando escriben la constante, no se confundan, porque aquí tienen todo 2, 2, 2 y está medio así como dificultoso, pero siempre el exponente es el coeficiente estequiométrico, la cantidad de átomos o de moléculas que tenemos en la reacción. La escribimos, reemplazamos, ¿sí? Y de nuevo, el problema más difícil que pueden llegar a tener es que cuando resuelven esto se les complica. Pero eso ya es
matemática y conocimiento de sus calculadoras. No hagan estos ejercicios en el celular porque el valor no coincide. La calculadora del celular no sé, se tara cuando no funciona, cuando hay exponentes o cuando hay notación científica. Tiene un desperfecto, no es perfectita, entonces si van a hacer cálculos, siempre sobre calculadoras, nunca en teléfonos celulares. ¿Estamos? Ese es el valor que les debe dar. ¿Entendieron? Aquí es el procedimiento lo que es importante. ¿Cómo hago para obtener la concentración en el equilibrio cuando a mí me dan concentraciones iniciales? ¿Estamos? ¿Ro? ¿Sí? ¿Puedo pasar otro chivo? Dale, pase nomás. Estos ejercicios ICE siempre entran en los parciales, siempre, desde que yo la cursé, desde que soy ayudante, desde antes y hasta el fin de los tiempos. Les aconsejo practicar estos y siempre entran en el parcial, así que traten de afilarlo lo más que puedan. Y ahí les escribí una serie de pasos en el chat que quizás les sirve como para tener en cuenta el cálculo de la K de equilibrio. Y había una consulta arriba, Ro, que no sé si le quedó clara a María José con todo lo que recién explicaste. Porque preguntaban, entonces, en caso de que una reacción se dirija hacia los reactivos, ¿el cambio en reactivo sería positivo? ¿X positiva? Claro, porque quiere decir que la reacción está planteada de otra forma, en sentido inverso. Lo que haces es cambiar el valor, el sentido, y siempre el reactivo es menos X en el cambio y el producto siempre más X en el cambio. Sí, es correcto eso. Y a ver, ¿qué más preguntan? Perdón que aclare. Siempre Sí. les va a decir en el enunciado del problema el tipo de reacción. Porque supongamos que ustedes la ven, no les dan la reacción química, sino que les dice, el bromo molecular se descompone en bromo atómico. Entonces está planteada esa reacción química, la que está en pantalla. Luego la balancean, tienen que colocar los coeficientes estequiométricos. Si la reacción estuviera planteada al revés, les diría, la reacción de formación de bromo molecular a partir de bromo atómico tiene tales concentraciones iniciales o tales concentraciones en el equilibrio. ¿Entienden? Hay unas cuantas reacciones que los ejercicios adicionales están enunciadas de esa manera, incluso en los ejercicios que van a encontrar en los autoevaluables. Claro, importante también no olvidarse que a veces no está planteada la reacción, sino están escritos los componentes, por lo tanto es importante que sepan la formulación de los compuestos. O sea, una consulta, siempre cuando nos pongan la reacción así como está ahí, siempre asumimos que el de la izquierda es el reactivo y el de la derecha es el producto. Siempre. Siempre. A menos que, o sea, la diferencia sería si en el enunciado estuviese escrito al revés, como que te menciona que tal, digamos... Si estuviera escrito al revés, te diría, la formación de bromo molecular a partir de bromo atómico o de bromo elemental. Claro, entendí, gracias. Muy rebuscada igual, pero al revés. No, la cuestión con los problemas estos y los de equilibrio y todos es que le presten y lean con mucho detenimiento en los enunciados. Porque el enunciado siempre les dice mucho. Hay mucha, o sea, está toda la información ahí, pero también les dice un poquito más.
que la información numérica. Entonces, siempre prestarle mucha atención a las palabras que están escritas. En general, siempre aplicamos aquellas reacciones químicas que a nosotros nos interesan desde un punto de vista biológico. O sea, no... Como este tema lo seguimos viendo, lo aplicamos también en equilibrio ácido-base, los compuestos químicos prácticamente que siempre practicamos son los mismos. Así que se van a cansar de escribirlos y digamos de practicarlos, ¿no? Bueno, veamos. Entonces, seguimos avanzando un poquito más. ¿Pudieron hacer todos los ejercicios? ¿O estos que